y cuál es el impacto que ha provocado en el medio ambiente este voraz incendio que, como decíamos, ha tenido lugar en Punilla. Se lo vamos a preguntar a Federico Copta, quien es biólogo y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Darío, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se puede hacer a esta altura alguna valoración, un balance de lo que ha sido el impacto ambiental de estos incendios en Córdoba? Sí, la valoración tiene que ver con, atento a que son fenómenos que son recurrentes, los tenemos todos los años, sabemos que tiene impactos importantes relacionados con la quema de la flora, la desaparición de esa cubierta vegetal, y al desaparecer la cubierta vegetal queda sujeto el suelo a los agentes erosivos, particularmente en los lugares con pendiente la lluvia, que cuando comience a darse las precipitaciones, sobre todo si son precipitaciones importantes, va a haber un arrastre tanto de cenizas como de suelo pendiente abajo hacia los cursos de agua y muchos de ellos derivando en nuestros lagos artificiales, aportándoles entonces sedimentos, con lo cual disminuye la capacidad de almacenamiento, y también nutrientes por los cuales se genera proliferación de cianobacterias, como las que sabemos que se dan también por líquidos cloacales. Bueno, esto también aporta nutrientes para la proliferación de cianobacterias, con la consiguiente posterior mortandad de peces cuando estas cianobacterias terminan muriendo. Así que tenemos, por un lado, estos fenómenos relacionados con la pérdida de suelos, el arrastre de sedimentos y también, y hay que advertirlo, el riesgo de inundaciones cuando se produzcan las precipitaciones importantes, atento a que muchos de estos incendios han sido producidos en la parte alta de las cuencas y existen localidades en las partes bajas, con lo cual el suelo queda de alguna manera impermeabilizado, el agua escurrirá más rápido por la superficie cuando se den las precipitaciones y puede darse entonces inundaciones en las partes bajas, no solamente por este mayor caudal, sino también por el arrastre de materiales, por ejemplo, árboles muertos que puedan obturar a puentes y al curso de agua. ¿Y cuánto tiempo le demandará a la naturaleza reponerse de semejante catástrofe? Es una pregunta muy frecuente y muy difícil de responder, porque en realidad depende de la temperatura del fuego, depende de cuál ha sido el ecosistema que ha sido afectado. La temperatura tiene mucho que ver sobre cuáles fueron las condiciones climáticas puntuales por las cuales se pasó el fuego por ese lugar, pero también porque los lugares son quemados en forma frecuente. No solamente hemos visto superficies importantes quemadas este año, pero también han sido quemadas en años anteriores. Mismo lugar en los últimos 20 años puede haber sido quemado 5 o 6 veces. Entonces, eso va generando daños que son irreversibles, como la pérdida del suelo o como la pérdida del bosque nativo. ¿Cuál es el registro del peor incendio de los últimos 20 años? Se habla de aquellos registrados entre el 2004 y el 2006, ¿es así? En el 2006 hubo un incendio importante de unas 50.000 hectáreas en la zona de Bamba, pero en el año, si no me falla la memoria, 2013, tuvimos unas 300.000 hectáreas quemadas. Sin embargo, para hablar de números grandes, en el año 1988 tuvimos casi 1 millón de hectáreas quemadas. En realidad, la disminución de la cantidad de superficie quemada tiene que ver con el accionar de los bomberos, pero también con que hay mucho menos que quemar. Sencillamente, los departamentos más afectados en la década del 80, 90, eran departamentos que hoy están cubiertos de soja. Entonces, lamentablemente, el bosque nativo ha desaparecido en enormes lugares, como el departamento Río Seco, Tulumba, y bueno, esos lugares ya casi no son afectados por el fuego porque ya no hay que quemar. Y bueno, esto nos muestra un poco esta triste historia que va relacionada con la pérdida de la cobertura vegetal, en donde a veces el fuego es utilizado como una herramienta de desmonte, tanto para la implantación de agricultura como para el avance inmobiliario. Cuando ve estas imágenes del fuego registrado en las últimas horas, uno siempre lo asocia a la intencionalidad, ¿no?, de alguna persona que haya prendido fuego y él mismo se haya propagado rápidamente. Cambiando de lugar, ¿cómo puede contribuir el ser humano a la reconstrucción del ambiente arrasado por el fuego? Mira, con respecto a la reconstrucción, en realidad
habitualmente el propio ambiente tiene capacidad de recuperarse. Entonces, de alguna manera lo que podemos hacer a lo sumo es ayudar un poquito a esa capacidad de autorrecuperarse con acciones muy concretas. La primera, la clausura del ganado para que no ingrese a los lugares quemados. Esto tiene que ver con que una vez que se quema, vamos a tener en un mes, 2 meses, un rebrote importante. Entonces, si ese ganado pasta sobre ese rebrote, el pisoteo va a acelerar la erosión y ahí está, es todo un tema, realmente un amplio debate que nos lleva, como decía Copta, no solamente a hablar en el pasado más cercano, sino también a finales de los 80, donde se han registrado incendios muy graves. Estamos hablando de más de 1 millón de hectáreas. Retomamos el contacto con vos, Federico, no te escuchábamos muy bien. ¿Podés repetir lo que nos decía? Parece que no nos escucha, sí. A ver. Ahora sí. Ahora sí, eso. Te estábamos escuchando, Federico, y de repente se cortó el audio. ¿Podrías repetirnos lo que nos estabas diciendo? Bueno, parece que estamos con una dificultad técnica, me parece. No, lamentablemente entraron una llamada y por eso se cortaba. Ahí está. En concreto, sí, cuando hablamos a nivel histórico, la cantidad de incendios que hemos tenido, eso tiene que ver con la recuperación del lugar. Cuando los lugares han sido muy quemados con frecuencia, la composición vegetal se altera en forma notable y eso hace que este fenómeno vaya generando cuestiones irreversibles. Y particularmente en el caso de las sierras grandes, buena parte de los suelos directamente ha desaparecido y queda la roca descubierta. Entonces allí ya el fenómeno se torna irreversible a la escala de los tiempos humanos. Federico Copta, muchas gracias por este contacto con Telefe Noticias. Muchas gracias, Darío.